Es un gusto, amigos, poder saludarlos por este espacio. Y hoy, en un nuevo mes, comenzamos leyendo algo que nos ha enviado un amigo en un libro. Los sapos, como animales de sangre fría que son, no pueden percibir con facilidad los cambios lentos en la temperatura de su entorno. Se han realizado experimentos patéticos sobre esta extraña condición, consistentes en poner algunos de estos animales en recipientes con agua fría, calentarla lentamente hasta que, al llegar al punto de ebullición, los pobres batracios se cocinan vivos sin darse cuenta. Algo parecido le sucede a las sociedades, víctimas de fenómenos como el del narcotráfico. Los métodos que a través de la corrupción o la intimidación emplean los cárteles para comprar o conseguir protección jurídica y política, terminan produciendo un efecto anestésico en la opinión nacional, que no se da cuenta de que de esta forma las organizaciones criminales destruyen progresivamente las instituciones que deberían derrotarlos. En Colombia vivimos este fenómeno en los años 80, cuando el terrorismo y la corrupción propios de los grandes cárteles desafiaron abiertamente a la fuerza pública, la justicia, el periodismo, los partidos políticos, los organismos de control y los intelectuales independientes. Nadie podía considerarse a salvo de los disparos de sus sicarios suicidas o los cheques corruptores de sus cuentas bancarias escondidas. El embrujo se rompió cuando el cártel de Medellín ordenó el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán, que había levantado en solitario unos años atrás la bandera del combate contra el crimen organizado. Su audacia le costó la vida, pero sirvió para que el país despertara y entendiera que los poderosos cárteles no desfallecerían hasta ver arrodillados o enterrados a quienes consideraban sus enemigos. Estoy leyendo las páginas de un libro bastante difundido, Drogas, de Ernesto Samper Pisano, que entre muchas otras cosas fue presidente de Colombia y vivió los trances terribles del auge del cártel de Medellín y el de Cartagena. Lo recomiendo para los que lo puedan leer como una fuente de primera mano de alguien que ha tenido una larga experiencia y en el transcurso de este libro analiza y compara lo que pasó en Colombia con lo que está pasando en México y con el dolor de las maras que cubren a varios países centroamericanos tras este fenómeno, el narcotráfico, que no hay que vacilar ni un minuto en considerar mucho peor que la drogadicción. ¿Por qué? Más adelante dice este buen señor con tanta experiencia,
El desmantelamiento de los cárteles de Medellín y Cali en la década del 90 no acabó con el narcotráfico. Sí eliminó la amenaza que ellos representaban para la supervivencia del Estado. Pero ese desafío parece renacer hoy con la aparición de una nueva generación de pequeños cárteles, números, dinámicos, poco jerarquizados, invisibles y apoyados por bandas criminales urbanas que, como los viejos cárteles desactivados, buscan poner el Estado al servicio de sus intereses por las buenas o por las malas. Un fenómeno similar parece estarse produciendo en México, etcétera, etcétera. No puedo, naturalmente, en una corta audición, leer la cantidad de párrafos que merecerían de ser leídas como una fuente de primera mano, porque los uruguayos estamos padeciendo una anestesia. Cada 3 presos, 1 está ligado a fenómenos de drogadicción o de narcotráfico. Han aparecido en el Uruguay cosas que no existían, el ajuste de cuentas, porque en definitiva las cuentas del tráfico de drogas, cuando no se pagan, se recibe de plomo, y se va procesando una multiplicación de la violencia en el seno de nuestra sociedad, pero también la aparición de una valoración de la vida prácticamente que parece definir que la vida hay que vivirla el hoy y que en el mañana estamos condenados. Esta mentalidad, que es doblemente peligrosa, porque el fenómeno de la drogadicción, y no somos nosotros, no defendemos ninguna clase de drogadicción, ni del tabaco, ni del alcohol, ni de la marihuana, ni de nada. Toda adicción es una desgracia, pero hay que reconocer que por encima de esa desgracia, la posición de del manejo de un mercado que existe y que se mueve en las sombras es precisamente entregar la voluntad de ese mercado a las sombras, es decir, a la delincuencia. Y lo peor, que los hechos demuestran que para avanzar en este negocio se necesita ir cooptando a parte de los adictos para transformarlos en traficantes que a su vez se aseguran con esa intermediación el poder llegar a consumir la droga con regularidad y propenden naturalmente a difundirla. Es sabido además que la condición humana es compleja. Basta que algo esté prohibido para que empiece a llamar la atención, particularmente a los seres humanos cuando somos muy jóvenes. Lo prohibido tiene una especie de fascinación, y este es un instrumento a favor de la difusión vía clandestina de este tipo de comercio, que como tiene alto riesgo, exige altísima ganancia, y como cualquier mercado, siendo un mercado peligroso, teniendo una altísima ganancia, nunca faltan voluntarios que se tiren a esa aventura tras el deseo y la ilusión de plata fácil. Valores que están muy cerca, que nos rodean en la vida cotidiana. Por eso, hemos sostenido y sostenemos que por encima de la drogadicción, el gran flagelo que nos amenaza es la proliferación de las actividades del narcotráfico. Y nuestro punto de vista es ensayar
ensayar una regulación de ese mercado, ya que ese mercado existe. Algunos dicen que hay 100.000 eventuales consumidores, otros más, otros menos. Hay quien afirma que son 200.000. Los consumidores de marihuana, que naturalmente, sometidos a comprarla donde pueden terminar precisamente subiendo la escalera de la drogadicción. Y si la marihuana no es buena, y no nos parece recomendable, ni nada que se parezca, menos lo es los otros escalones que tiene la drogadicción. Por ello hemos planteado la idea de sacar de las sombras ese comercio y encontrar algún mecanismo legal de vender racionalmente una cierta ración mensual, y cuando detectamos una tendencia a un consumo excesivo, recomendar e imponer métodos curativos. Pero para todo esto habría que sacar desde las sombras y empezar a ver esto como una actividad cualquiera, normal, delicada, pero normal. Pero ello necesitaría gigantesca voluntad política de ensayar un camino distinto a lo que se ha venido practicando durante los últimos 80 años, porque todo lo que ha significado batalla contra la drogadicción por la vía violenta, confiscatoria y imponiendo prisiones, ha dado infinitos triunfos tácticos a quienes combaten la drogadicción así, pero la drogadicción ha seguido aumentando y se ha seguido multiplicando. Se ganan muchas batallas y se está perdiendo la guerra. Por eso nos parece inteligente empezar a estudiar otra forma de combatir. Empezar por dividir este mercado, separar la marihuana hacia un costado, no legalizándola como se dice, sino regulando un cierto nivel de venta, que permite identificar a los adictos y eventualmente cuando están sobrepasando tratarlos. Y eso sí, sacarlos de las garras de dependencia del narcotráfico, para concentrar en las otras drogas de momento. El esfuerzo represor y naturalmente tratando de multiplicar las campañas que propendan al desarrollo de los frenos en la conciencia humana. No es sencillo. Por eso vuelvo a las páginas de esta obra, donde se dice algo parecido le sucede a las sociedades víctimas de fenómenos como el narcotráfico. Están como frecuentemente anestesiadas. Creemos que en el Uruguay, entre otras cosas, nos está pasando eso y no vemos la enorme dimensión del enemigo que tenemos por delante. Pediría que la gente busque los métodos de informarse con lo que está pasando en este mundo.